12 minutos nos separan de las 9 de la mañana, momento de abrir la primera entrevista de hoy. Le damos la bienvenida a la ex vicecanciller Carolina H. a un año de su renuncia, luego de las repercusiones por el caso del pasaporte a Sebastián Marcet. H, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias, muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo ha sido este año para usted? Bueno, fue un año muy duro. Fue duro en lo político, pero sobre todo en lo personal, en lo familiar. Yo tengo 2 hijos chicos que sufrieron muchísimo con todo lo que pasó, con todo lo que se dijo, pero también soy de las que trata de sacar lo positivo de lo que me toca vivir. Y también fueron tiempos de aprendizaje y de mucho crecimiento. Yo asumí un costo político y sobre todo personal muy grande y muy injusto, no defendiéndome públicamente en su momento, teniendo todo para hacerlo. Pero entiendo que cuando hay una investigación en la justicia, las declaraciones deben hacerse justamente ahí en la justicia y no en la prensa. Hubo así quienes aprovecharon ese silencio autoimpuesto para crear un relato totalmente falso de los hechos y sobre todo de mi accionar y de alguna manera culpabilizarme frente a la opinión pública. Yo creo que hoy quedó demostrado de alguna manera que tuve el coraje de ir a decir la verdad dónde correspondía y cuándo correspondía. ¿De alguna manera fue una estrategia no hablar en su momento y sí hacerlo después a través de la justicia, a través de las declaraciones a Fiscalía? Entiendo que es lo que corresponde. Que si hay una investigación abierta en la justicia, donde corresponde justamente hablar es en la justicia, y por eso lo hice así. Y yo creo que otra de las cosas que quedó demostrada también es que yo no estoy en política por un cargo. De hecho, fui la única política de este gobierno que renunció y se fue para su casa. Pero pasó bastante tiempo entre, bueno, el momento en que comenzó a analizarse todo el caso y que se presentaran, por ejemplo, esas conversaciones con el canciller, con el ex canciller Bustillo. ¿Por qué no en el momento? ¿Por qué ese silencio autoimpuesto, como usted lo decía? Bueno, como yo decía, había ya una investigación abierta y la instancia para defenderme, digamos, era esa instancia. Yo cuando renuncio a la Cancillería, a ver, los cargos no son de las personas que eventualmente los están ocupando. Los cargos, cuando uno ocupa un cargo, tiene una responsabilidad también con el partido político al que está representando. Y yo en ese momento, todo lo que estaba ocurriendo, absolutamente todo, se lo puse en conocimiento a quien era el coordinador de mi sector, Adrián Peña. Y lo que me dijo Adrián Peña fue: nosotros te vamos a respaldar y no renuncies. Después, el 15 de diciembre, tengo una reunión con la bancada de Ciudadanos, donde les digo todo lo que estaba pasando. O sea, yo a mi sector le digo absolutamente todo lo que estaba pasando, que en la interpelación todos tenían conocimiento de los WhatsApps, que yo había tenido presiones para ocultarlos, y además también que el que había mentido en esa interpelación no había sido yo, que el que dijo las cosas que no eran ciertas había sido, como ahora también se reconoció por otras autoridades, el exministro Bustillo. Sin embargo, creo que mis explicaciones no era lo que buscaban, tenían sus propios intereses personales y quizás políticos, y se abalanzaron de alguna manera sobre el cargo. Y después, bueno, lo que pasó, yo me doy cuenta que ese respaldo que supuestamente iba a tener no lo iba a tener, y decido presentar la renuncia al presidente de la República, y después el coordinador Peña se paseó por todos los canales de televisión midiéndome con aquella vara ética. Y me hizo acordar, no sé si recuerdan una anécdota del presidente argentino, el expresidente Carlos Menem, que decía que cuando uno se sienta en tu mesa y empieza a hablarte de moral y empieza a hablarte de ética y empieza a hablarte de honestidad, cuando se para y se va, hay que contar los cubiertos. Porque la ética, la moral y la honestidad no es algo que se predica, es algo que se practica. Pero hay una cantidad de temas en los cuales me gustaría profundizar. El primero, ¿usted se arrepiente de no haber dicho la verdad en esa interpelación? Yo no miento en esa interpelación. Pero no dice toda la información que tenía, por lo menos. Ahora creo que la situación ha quedado más clara con las últimas declaraciones del exministro Heber, que dijo claramente, se tomó la decisión por parte de los ministros, porque recordemos que las interpelaciones no son a los subsecretarios, son a los ministros. Y los ministros tomaron la decisión de que el contenido de esos mensajes no era relevante, por lo tanto no había
que decirlo en la interpelación. Yo era subsecretaria. Si se había tomado si se había decidido esa línea, por supuesto yo lo iba a respetar. Pero yo no miento. Yo no soy la que digo, nadie en Cancillería sabía quién era Marcet. Yo lo que digo es, el ministro Heger me hace una pregunta puntual y yo se la respondo. ¿Se sintió forzada a ocultar esa información entonces? Fue una línea que se fijó y yo, por el lugar que ocupaba, tenía que respetarla. Pero con el diario del lunes, ¿hubiera tomado otra decisión en base a lo que usted misma dice que fue luego falta de apoyo que se había prometido? Y con el diario del lunes uno haría muchas cosas quizás diferentes, pero en el momento yo creo que hice... por ejemplo, con el diario del lunes no hubiese recibido en la audiencia a Balbi, si hubiese sabido que iba a desencadenar en todo lo que se dijo. ¿Por qué lo recibió en ese momento? Y yo lo recibí porque yo tenía un despacho abierto, porque yo recibía a todo el que me pidiera una audiencia y además fue una reunión que no tuvo absolutamente ninguna trascendencia ni consecuencia en el trámite. Claro, se presta a suspicacias, ¿no? Se prestó Esa a reunión suspicacias. breve, recibir a alguien sin preguntarle por qué, ¿no? Se prestó a suspicacias y por eso mismo con el diario del lunes no lo hubiese ¿Hubo otras hecho. de ese tipo, además de con Balbi, siendo que usted dice que tenía un despacho abierto? Y tuve muchísimas reuniones con quien me lo pedía. Yo tenía, en general, procuraba recibir a quien me pedía una audiencia. Mi despacho funcionaba de esa manera. Usted también dijo que le hicieron una cama. ¿En algún momento lo manejó en algún otro medio? ¿Siente que se orquestó esto para hacerla caer, para perjudicarla? A mí no me gustaría ponerle rótulo a la situación, pero sí me parece que hay hechos que son contundentes. Mientras en Cancillería, formalmente, a mí me exigían que entregara las comunicaciones por WhatsApp entre Maciel y yo, al mismo tiempo, el ministro Bustillo me exigía lo contrario, que borrara los mensajes, que no los aportara y que perdiera el celular. Y todo eso en el marco de una investigación penal abierta y en el marco de una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que no había sido recurrida por Cancillería y que la obligaba a entregar esas comunicaciones. Y después, yo finalmente las aporto, las comunicaciones, le pido instrucciones formales al ministro, el ministro me dice que no puede darme instrucciones, a pesar de que formalmente me las estaba pidiendo la Cancillería, que informalmente él me decía que no las aporte. Cuando se las pido concretamente, de alguna manera se lava las manos. Yo decido aportarlas y al otro día recibo ese mensaje del asesor del presidente, Roberto Lafluf, para que concurra a la torre ejecutiva y ahí me piden que borre los mensajes, que haga un protocolo sin esos mensajes, por lo tanto me piden que cometa un delito, porque eso es cometer un delito. Y después de eso vimos que el ex subsecretario Guillermo Maciel, que estaba en esa reunión y que supuestamente también borró los mensajes, muestra así que tenía protocolizados los mensajes. O sea, si yo hubiese accedido, cosa que nunca, por supuesto que ni accedí en su momento, ni hubiese accedido nunca, pero si en una de esas hubiese accedido, yo hubiese cometido un delito y ellos tenían la prueba de que yo había cometido un delito. Pongámosle el rótulo que uno quiera, pero los hechos yo creo que son muy contundentes. ¿Por qué contra usted? Esa es una pregunta que no es para mí. Uno puede tener muchas conjeturas de por qué pasaron las cosas, no sé, pero la realidad es que lo que pasó fue lo que yo estoy contando. Pero sí hay antecedentes de situaciones conflictivas, por lo menos, por ejemplo, con Adrián Peña, desde hace muchos años, en una reunión en la cual usted llevó adelante o también con Maciel, que se habían llevado adelante, por ejemplo, una serie de denuncias que habrían complicado, incluso con Bustillo también la relación. Se habló también de algunas diferencias con Ciudadanos. ¿Hay algo que usted diga, bueno, por aquí puede venir ese deseo de hacer la cama que en algún medio se manifestó? No, yo no creo que haya sido, contra de mí. Yo creo que era el eslabón más débil de la cadena. Era el hilo más fino. Y también creo que el partido, o más que nada el sector al cual yo representaba, no estuvo en ese momento a la altura. Yo en esa reunión que tuve con mi sector, donde me di cuenta que, bueno, que las explicaciones no iban realmente a tener ningún tipo de incidencia, les dije, si no les servía la sangre, de entregar a una compañera, a una correligionaria,
que no había hecho nada incorrecto para salvar la cabeza de un ministro blanco, que fue en definitiva lo que pasó. Usted graba esas reuniones, ¿ya qué sospechaba en ese momento? ¿Por qué procede de esa manera? Cuando la situación empezó a exceder lo político y yo entendía que podía tener implicancias penales, yo me vi obligada a tomar resguardo. Yo nunca en mi vida había grabado a nadie, no ando por la vida grabando gente y espero jamás tener que volver a hacerlo, pero me estaban llevando a una situación que me podían inculpar y yo me vi obligada a tomar resguardos. Yo no sé qué pretendían, que no me defendiera, que cargara mochilas que no eran mías, que me responsabilizara por lo que no hice. Yo entiendo que hice lo correcto, que no me quedó otra alternativa, realmente que no me quedó otra alternativa. El pedido de destruir esa información, ¿vino del presidente de la República, H? A ver, otra cosa, volviendo al tema de las grabaciones. Lo que ha pasado mucho en este caso es que se ha cambiado el foco. Se ha cambiado el foco de donde debería estar y se lo ha puesto en donde se quiere que esté. En el caso de las grabaciones, lo grave, lo no ético, no es el hecho de haber grabado, es lo que sale a la luz con ese contenido de las grabaciones. Lo grave es el contenido. Hay un efecto muy diferente entre lo que se generó en la gente en general y en parte del espectro político. En este último lo que vi es muchos comentarios acerca del hecho de haber grabado, pero casi nada, o diría nada, sobre lo que delata ese contenido. Ahí está lo grave. Lo grave está ahí. Ahí está la falta de... Pero hubo consecuencias políticas. Hubo consecuencias políticas a raíz de mi declaración en Fiscalía. Uh-huh. Pero como yo digo, yo no fui a la Fiscalía y yo tuve una conversación muy linda con mi familia el día antes de ir a declarar, donde les dije, esto trasciende lo político, esto se trata de un tema de dignidad. Hay gente que no puede defenderse, que por X razones, por cualquier motivo, no puede defenderse. Yo podía y yo sentía que tenía además el deber de hacerlo. Ese era el ejemplo que yo le quería dar a mi Usted no se sintió apoyada por Ciudadanos, no se sintió apoyada por el presidente de la República. ¿En quién se apoyó, con quién se asesoró para tomar todas estas decisiones posteriores al hecho? Como digo, una cosa es la política y otra cosa es la justicia. Con respecto al Partido Colorado, yo tuve el respaldo explícito del secretario general del partido, de muchos miembros del partido, como por ejemplo el diputado Subía, el diputado Conrado Rodríguez, en su momento el ministro Tabaré Viera. Tuve un apoyo muy grande y al cual reconozco y agradezco mucho, que fue del ex senador Pedro Bordaberry a través de columnas que escribió en El País, donde creo que tuvo el señorío de plantarse ante lo que le parecía que era injusto, y con toda la razón. Concretamente fue el sector al que yo pertenecía el que entendió que no debía respaldarme por motivos que para mí son netamente políticos. ¿Le cobraron el haberse quedado en el cargo más allá de la renuncia de Talvi? El tema es que cuando Talvi renuncia a la Cancillería, no renuncia al mismo tiempo a la política. Fue el propio Talvi el que me pidió que me quedara en Cancillería. Él seguía siendo el líder de Ciudadanos por unos meses hasta que decide retirarse de la política, y fue el propio Talvi. Cuando Talvi finalmente da un paso al costado de la política, puede ser que ahí sí ellos o el sector quisiese hacer algún cambio, como de hecho pasó con otras personas. H, creo que es importante responder la pregunta que le hice hace algunos minutos. ¿Usted piensa que el presidente de la República fue quien pidió la destrucción de esos mensajes que luego se materializa a través de la FLUF en base a lo que usted declaró? Mire, lo que yo pienso, deje de pensar, creo que no es lo relevante. Esa es una pregunta que habría que hacérsela al presidente de la República, y además hay una investigación que abrió, una nueva investigación que se abrió en la Fiscalía, donde estos temas van a seguir corriendo y será el fiscal Machado el que tenga que estudiar y investigar qué es lo que pasó. ¿El presidente estuvo en esa reunión? El presidente dijo que había estado en esa reunión, y yo sobre ese tema no quiero agregar nada más a lo que dije en Fiscalía, justamente por el criterio que he adoptado en esto, que es que yo voy a hacer las declaraciones donde corresponde, pero él fue el que dijo que sí que estuvo en esa reunión. ¿Sabía por lo menos que la FLUF les había pedido destruir esos mensajes?
Yo no me consta. A mí no me consta. Usted venía haciendo como también un análisis político, ¿no? De su salida, de las repercusiones de todo esto. Y también ahí entra a jugar un nombre que es su abogado, ¿no? Jorge Díaz, lo que significó para Fiscalía y el blanco de críticas permanente que es de algunos sectores que integran la coalición de gobierno. ¿Cómo debe leer la población eso? Que usted hace esa movida casi que de ajedrez, asesorada además por una persona que de alguna manera señalada como enemigo por algunos de los integrantes de la coalición de gobierno. Mira, Lorena, como dije, una cosa es la política, otra cosa es la justicia. Yo recurro a Jorge Díaz cuando me doy cuenta que la situación estaba excediendo lo que es la política. Yo cuando voy a un médico no le pregunto a quién vota. A mí lo que me interesa es que tenga idoneidad profesional. Y de la misma manera yo recurro a Jorge Díaz porque entendí que era el mejor abogado. Y ese tipo de comentarios que hay, esos prejuicios con respecto a sus posibles afinidades políticas distintas a las mías, me parece que le hacen daño al país. Yo no entiendo al Uruguay como dividido en dos, donde de un lado están los buenos que votamos tal cosa y del otro lado están los malos que votan otra cosa. Somos una sociedad integrada y yo, a ver, uno cuando elige un profesional, lo que procura es que sea un buen profesional. Pero, como lo decíamos antes, es algo que genera suspicacias, más allá de su creencia o de lo que usted nos dice, se genera esa suspicacia porque, como usted dice, la justicia y la política son cosas separadas, pero en este caso más que solapadas están. Pero se genera suspicacias cuando, no sé si cuando soy yo la que tiene, cuando es mi abogado. Recordemos que, y yo no lo estoy criticando, porque justamente yo no lo podría criticar, pero ¿quién es el abogado de Bustillo? Es Gonzalo Fernández. Gonzalo Fernández fue ministro de Tabaré Vázquez. Gonzalo Fernández fue el mano derecha. A mí no me parece mal, ojo, ¿eh? A mí me parece justamente que cada uno tiene que elegir al abogado que le parezca, independientemente de a quién vota, como con cualquier otro profesional. Pero digo, veo que se pone mucho el foco en mi abogado, pero sin embargo hay muchísimos casos donde el abogado y el cliente tienen diferentes colores políticos, por llamarlos de alguna manera, y nadie pone el énfasis o la atención ahí. Claro, como hay consecuencias políticas, por ahí también puede venir las suspicacias, como decía Vero. ¿Usted grabó esas conversaciones? ¿Hay otras conversaciones grabadas que no ha presentado, que todavía no se conocen? Es una pregunta que me han hecho y yo lo que puedo decir es que a mí nadie me desmintió. Nadie me desmintió. Y que yo todo lo que declaré en Fiscalía lo puedo probar. Ahora, si tengo o no tengo conversaciones o más pruebas en ese sentido, es algo que prefiero no responder por el momento. Yo eventualmente tendré que ampliar o no lo que declaré en Fiscalía y en ese momento voy a hacerlo. Ahí está. ¿Cómo sigue el proceso? ¿Qué espera? Y bueno, ahora hay dos procesos. Está el proceso madre, digamos, que es el de la expedición del pasaporte, que ya hubo muchas personas ya fuimos a declarar toda la tanda primera, digamos, que llamó el fiscal Machado, y se abrió una segunda causa en base o con origen en mis declaraciones, que por lo que leí en prensa, en realidad no lo tengo confirmado, va a empezar a citar después de la feria de febrero. Y poniendo el foco quizá donde debería estar, como usted decía, ¿por qué hubo tanto lío, tanta pasamano para darle el pasaporte a Marcet? Yo no sé si hubo tanto pasamano. Eso debe ser algo que lo tenga. Bueno, es de lo que estamos hablando, ¿no? Ah, no, hubo mucho lío político. Por eso, pedido de destrucción de mensajes, que se sabía, que no se sabía. ¿Se sabía o no se sabía quién era Marcet? Y bueno, están los mensajes entre Maciel y yo, que se sabía. A ver, en Cancillería, mucho antes que Maciel me mandase ese mensaje, todos los que participaron en el trámite sabían perfectamente quién era Marcet. Sabían que era un narcotraficante. Ahora, ¿qué decía la ley? La ley decía que tenía derecho a tener un pasaporte. Ahora, si en el proceso hubo alguna irregularidad o algo que haya que recriminar, será el fiscal Machado el que lo determine. Yo
de mi parte tengo la conciencia muy tranquila. Es más, si no tuviese la conciencia tan tranquila, no podría haber hecho lo que hice, no podría haberme plantado en fiscalía a decir la verdad. Hay que tener muy tranquila la conciencia. Pero ¿se arrepiente o se cuestiona el haber renunciado en su momento, siendo que, como usted dice, no cometió ningún error, según lo que nos comentaba? No me arrepiento porque justamente yo ocupaba un cargo de confianza política y el sector al cual representaba tomó la decisión de sacarme la confianza política. Entonces fue un tema netamente político. Yo creo que el Partido Colorado no tenía que asumir el costo político, soy una convencida. Pero no fue el pensamiento del sector al cual yo estaba representando. Una vez que se fue, obviamente, el líder natural y el que había sido candidato a presidente. Si él hubiese estado, no hay que hacer análisis contrafácticos, pues seguramente la situación hubiese sido diferente. Y de todas formas usted dice que asumió el costo político o lo está asumiendo, pero está analizando la posibilidad de volver al ruedo político, incluso plantearse la posibilidad de ser candidata por el Partido Colorado. Yo creo que la política no es, o por lo menos para mí, no es un medio de vida, es una forma de vida. Uno cuando tiene la vocación puede caerse, levantarse, pero es algo que permanece. Yo he estado en política desde antes de saber que estaba en política, desde chiquita. He militado por el Partido Colorado. Creo que es la herramienta para mejorar la vida de las personas y voy a estar. Creo que el Partido Colorado está pasando por un momento complicado, tiene una intención de voto especialmente baja, está sufriendo una falta de liderazgos marcada y además yo entiendo que tiene de alguna manera su identidad amenazada, que formar parte de una coalición no debe implicar resignar las identidades de los partidos que la conforman. Y en ese marco me parece interesante, es cierto que me han planteado varias posibilidades, una de ellas es ser precandidata a la presidencia por el Partido Colorado y estoy analizándolas en este momento, todavía no tengo una idea. Pero siente que apoyo tiene para consolidar una precandidatura. Eso es lo que estoy evaluando en este momento. Tengo muchas conversaciones en el momento y pendientes y los apoyos están. El Partido Colorado está... Hay una cosa que es interesante. Tiene 6 candidatos, pero las encuestas espontáneas, el que gana, que es Pedro Bordaberry, en el 2017 dijo que no iba a ser más candidato. Entonces hay muchos colorados, más allá de los apoyos que uno puede ver de los que circunstancialmente hoy están ocupando cargos, que están queriendo otro Partido Colorado. O sea, ¿tendría el apoyo de Bordaberry, por ejemplo, para impulsar esa precandidatura? No estoy diciendo eso, no. Lo que digo no es eso, lo que estoy diciendo es para justamente ejemplificar cuál es la situación que yo veo hoy del partido. Eso con respecto al Partido Colorado, pero ¿cómo cree que lee la ciudadanía lo que pasó y cómo ve su figura? No sé si de cara justamente a su rol político ha hecho algún tipo de análisis, por lo menos para ver qué pasó en el ciudadano de a pie con toda esta situación. Como dije, yo creo que la gente de bien, independientemente del color político, lo entiende lo que pasó y sobre todo lo valora. Porque es una mujer que fue a defenderse y a decir la verdad en la fiscalía, donde corresponde. Que estuvo un año cargando una mochila que no le pertenecía y que finalmente tuvo el coraje de ir a decir la verdad donde correspondía. Entonces me parece que la gente, más allá del círculo político, la gente de a pie, lo que siento yo es que comprende. Hay una disociación muy grande, como dije, entre la gente que no es política y los políticos. ¿Consideraría la posibilidad de irse del Partido Colorado? No la estoy considerando. Yo soy, como dije, soy colorada. Entiendo que el Partido Colorado es lo que representa los valores que el Uruguay necesita. Es el partido que formó el Uruguay. Además, soy profundamente colorada. No me veo en otro partido en este momento. Carolina, ¿qué está pasando en la interna del Partido Colorado? Porque usted, hacía sus descargos contra Peña, un Partido Colorado que tiene baja intención de voto, que le está costando mucho crecer, pero que tiene muchos precandidatos también, pero a la vez hay muchas divisiones internas. ¿Cómo está funcionando el Partido Colorado? El Partido Colorado, como dije, le falta liderazgo. Y el resultado es esto, varias candidaturas, que yo creo que eso puede ser una buena cosa, porque hay una renovación, eso es claro, todos los que están hoy presentándose, es la primera vez que se presentan. Hay que ver cómo va la campaña,
Yo creo que es importante que sea una campaña con respeto. Eso es lo que, en base a eso es que puede crecer el partido. Pero bueno, es un signo de interrogación. Hay que ver cómo va la campaña y cómo se desempeña cada uno. Son diferentes perfiles y todos pueden aportar. En su opinión, ¿qué tiene para mostrarle a la ciudadanía al Partido Colorado? Porque, claro, el desafío para muchos partidos integrantes de la coalición de gobierno es diferenciarse a esta altura, ¿no? ¿Qué podría mostrar el Partido Colorado después de su participación en este gobierno? Este es un gobierno que ha tenido dos... Primero, que le ha tocado lidiar con una pandemia a nivel mundial a los 10 días de asumir, ¿no? Eso fue, creo que un golpe muy grande, y me parece que el desempeño del gobierno fue excelente en ese sentido. Fue ejemplo en el mundo, apeló a la libertad responsable, a un grupo de científicos para coordinar todas las acciones. Fue realmente un ejemplo en el mundo. Después encaró dos grandes reformas, que son la reforma de la seguridad social y la reforma educativa. Dos reformas imprescindibles que estaban postergadas y que eran necesarias también. Y el Partido Colorado, integrantes del Partido Colorado fueron protagonistas de muchas de esas cosas. El Partido Colorado puede mostrar... acaba de renunciar también el economista Alfi. El economista Alfi fue... de todo lo que se ha hecho económicamente y ha salido bien, él tuvo muchísimo que ver, muchísimo que ver. Entonces tiene figuras que han hecho buen trabajo cada uno en su lugar. Ahora le estaría faltando unión y liderazgo. Eso es lo que Hablando sobre ese tema, el secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, expresidente, que debió regresar una vez que se perdió el liderazgo de Pedro Bordaberry, ya anunció que se retira del secretariado. De Ernesto Talvi. De Ernesto Talvi, sí. Perdón, que se retira del secretariado general en los próximos meses. ¿Cómo lee que puede afectar esa falta justamente del líder natural y ante esa carencia de otro líder obvio o cantado entre los candidatos? El doctor Sanguinetti ha hecho un trabajo muy bueno con la Secretaría General del partido, y él, aunque se vaya, ya dijo que iba a seguir estando en el CEN, y su presencia va mucho más allá de ocupar o no ocupar la Secretaría General. Igualmente, hay que ver después quién lo sucede, y es un cargo que es mucho de administración también. El Partido Colorado tuvo una vez una mujer, cuando estaba Pedro Bordaberry en el partido, que fue Marta Montaner, que fue una secretaria general. Y el Partido Colorado tampoco tuvo, que fue el partido que creo que más se ha hecho por los derechos de las mujeres en el Uruguay, nunca tuvo todavía ni una candidata a presidenta, ni siquiera una mujer en la fórmula. Sería bueno también que haya más mujeres. Ahora me gustaría que sea una mujer la que tome ese lugar. Ya tenemos que ir cerrando, H, pero no quería dejar de preguntarle cómo ve la coalición en general, como ahora, ¿no? De cara a las próximas elecciones, con todo esto que pasó, lo que veníamos hablando, estas repercusiones del caso Marcetti y las salidas, además, del ministro Heber y del ministro Maciel. Del viceministro Maciel. La coalición nació casi con la partida de defunción, ¿no? Con todos diciendo que no iba a durar, que tenía pocos meses de vida, y hay una realidad. Todavía tenemos coalición, las leyes han salido, se ha salido de la pandemia con la coalición, y la coalición está. A ver, tuvo sus problemas, como cualquier cosa nueva que nace, hay sus diferencias. Yo creo que las diferencias fortalecen a la coalición, si son bien manejadas, si son bien discernidas. Yo creo que la próxima, si es que la ciudadanía le renueva la confianza a la coalición, hay muchas cosas que deberían cambiar, más que nada en el manejo. Yo creo que hay un consenso en ese sentido, en que debería haber una mesa de coordinación, los partidos que la integran deberían tener un rol cada uno más importante, o poder pisar más fuerte. Eso es algo que debe cambiar. Pero es una herramienta que hay que seguir puliendo, pero